Tomas café para no dormirte al volante. Lo tomas para aguantar hasta la hora de comer, luego hasta el final del día y luego otra vez, porque la segunda taza ya no hace el mismo efecto que la primera. Ahora imagina un hombre que hace 2000 años caminaba 8 horas seguidas por tierra pedregosa y abrasada, bajo un sol de justicia, sin una sola gasolinera en el horizonte. No tenía cafeína, ni bebida energética, ni azúcar refinado, y aún así no se venía abajo a mediodía. Tenía un solo alimento. Estaba en cada casa desde Jericó hasta Belén. Lo llevaba consigo todo caminante. Lo comía Jesús. Lo comían los apóstoles, los pastores y los reyes. Unos científicos consiguieron germinar un hueso de este fruto 2000 años después y volvió a dar vida a un árbol. Y ese mismo alimento sigue hoy en la estantería del supermercado de tu barrio, a un par de pasos de la caja, y 99 de cada 100 personas pasan por delante sin ni siquiera mirarlo. Al final de este video sabrás qué fruto es, por qué daba una energía ante la que cualquier café se queda corto y cómo recuperarlo en tu vida en una sola tarde. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. Pero antes de decirte qué es, tienes que ver de dónde viene. Imagina Jericó, la ciudad más antigua de la Tierra. Los arqueólogos encuentran restos de asentamiento de más de 10.000 años. Pero Jericó tenía otro nombre. En Deuteronomio 34, 2.3 se la llama la ciudad de las palmeras. No la ciudad de las murallas, no la ciudad de los guerreros, la ciudad de las palmeras. Alrededor de Jericó se extendían kilómetros de palmerales datileros. Un viajero que cruzaba el desierto de Judea, abrazado por el sol, veía desde lejos aquellas copas verdes que brotaban de la arena, como un oasis de otro mundo. En 1963, durante las excavaciones de la fortaleza de Masada, el lugar donde los últimos defensores de Judea resistieron al Imperio Romano, los arqueólogos encontraron una vasija de barro con huesos de dátil de unos 2000 años de antigüedad. En 2005, investigadores de la Universidad Ben Gurión lograron germinar uno de ellos. Al brote lo llamaron Matusalén, en honor al hombre más longevo de la Biblia. Una palmera, plantada en tiempos de Cristo, volvió a reverdecer 2000 años después, y hoy sigue dando fruto. Esto no es leyenda, es un hecho científico documentado. El dátil no era un capricho ocasional, era la base de la alimentación. Se comía fresco, seco, y se cocía hasta convertirse en un jarabe espeso y oscuro al que llamaban miel, porque mucho antes de que llegara la miel de abeja, en las escrituras la palabra miel solía referirse precisamente a este jarabe de dátil. Cuando en Deuteronomio 8:8 Dios describe la tierra prometida como una tierra de miel, los estudiosos del hebreo antiguo señalan que la palabra original, dvash, en ese contexto se refiere casi con toda seguridad al silán, el jarabe de dátil. La tierra que emanaba leche y miel no la alimentaban las abejas, la alimentaban las palmeras. Si tu abuela creció en Oriente Próximo o en el norte de África, conocía este alimento desde niña. Llevaba un puñado de dátiles en el bolsillo del delantal y se los daba a los niños en lugar de caramelos. No había leído ningún artículo sobre el índice glucémico. Simplemente sabía que con 1 o 2 dátiles aguantaba trabajando hasta el anochecer. Pero, ¿qué ocurre exactamente en el cuerpo cuando comemos este pequeño fruto seco? ¿Por qué daba a la gente una energía que hoy ni un café doble consigue igualar? Antes de eso, llega el momento en que por fin queda claro de qué alimento estamos hablando. Esto es un dátil, el fruto de la palmera datilera, un árbol que aparece más de 20 veces en la Biblia. No es un superalimento de Instagram ni una rareza exótica. Es un fruto seco de lo más corriente, el que hoy se vende en cualquier supermercado junto a los frutos secos. Y casi nadie sabe que tiene entre las manos el alimento bíblico por excelencia. Recuerda el Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera. La palmera vive hasta 100 años y sigue dando fruto durante décadas allí donde apenas crece nada más. En el libro de los Jueces, la profetisa Débora se sentaba bajo la palmera entre Ramá y Betel,
y todo Israel acudía hasta allí para pedirle consejo. La palmera no era solo un árbol, era el punto de encuentro de todo un pueblo. Y ahora piensa en un día que conoce hasta el que nunca ha pisado una iglesia, el Domingo de Ramos. En el Evangelio de Juan 12:13 se cuenta que la multitud tomó ramas de palmera y salió a recibir a Jesús. La rama de palmera se convirtió en símbolo de victoria precisamente porque el árbol que la daba llevaba siglos alimentando a toda una región. Entonces, ¿qué tiene de especial este fruto? ¿Por qué daba la energía que hoy buscamos en el café y en las bebidas energéticas y por qué el mecanismo es completamente distinto? La cafeína no crea energía, bloquea los receptores de adenosina en el cerebro, la sustancia que avisa al cuerpo de que está cansado. El café no te da fuerzas, apaga temporalmente la señal de alarma que dice estás agotado. La energía que crees ganar ya estaba en tu cuerpo, simplemente dejas de notarla. Al cabo de unas horas, la adenosina vuelve a acumularse y llega el famoso bajón del café. Irritabilidad, cabeza espesa, ganas de una segunda taza. El dátil funciona de otra manera. No engaña al organismo, lo alimenta de verdad. En 100 gramos de dátiles, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, hay entre 660 y 700 miligramos de potasio, más que en un plátano. El potasio regula el funcionamiento de los músculos y los impulsos nerviosos. Sin suficiente potasio, los músculos se cansan antes y el cerebro transmite peor las señales. Los azúcares naturales del dátil, glucosa, fructosa, sacarosa, vienen, a diferencia del azúcar refinado, envueltos en fibra, entre 6 y 7 gramos por cada 100 gramos de producto. Esa fibra ralentiza la absorción del azúcar en sangre, así que la energía no llega de golpe con un bajón después, como con una chocolatina, sino de forma progresiva, durante varias horas. Súmale el magnesio, implicado en la producción de energía celular, la vitamina B6, que el organismo usa para fabricar los neurotransmisores de la concentración y el estado de ánimo, y el hierro, que ayuda a transportar el oxígeno a los músculos y al cerebro. El resultado es claro. El dátil no adormece el cansancio como la cafeína, te da la materia prima con la que tu propio cuerpo fabrica energía. Por eso los beduinos y los peregrinos de la antigüedad no tenían el concepto de pausa para el café. Llevaban un puñado de dátiles en el zurrón. Entonces, ¿por qué hoy casi nadie come dátiles en lugar de tomar café por la mañana? La respuesta no está en la ciencia, está en el marketing. Hace apenas 100 años, la palmera datilera era un símbolo de seguridad alimentaria tan sólido como lo es hoy el trigo. Economías enteras de Mesopotamia, Arabia y el norte de África dependían de sus palmerales. Y entonces llegó la era de la comida industrial. El café se convirtió en un producto global, con presupuestos publicitarios de miles de millones. El azúcar se abarató tanto que pasó a formar parte de miles de productos. Las bebidas energéticas se convirtieron en toda una industria que no vende comida, sino la sensación de estar despierto dentro de una lata. En ese nuevo mapa, el dátil sobraba. No se puede convertir en innovación. No ha cambiado en 3000 años, sigue siendo el mismo que en tiempos de Cristo. Por eso, a las marcas no les servía para nada. Lo mandaron al estante del fondo, a la sección de frutos secos y desecados, junto a los orejones y las ciruelas pasas, y se convirtió en capricho de Navidad, en vez de alimento de todos los días. Pero el producto nunca desapareció. Las palmeras siguen creciendo en el Valle del Jordán y en los oasis de Arabia. El dátil solo está esperando a que alguien recuerde para qué existía en realidad. Y ahora, la escena por la que merece la pena recordar toda esta historia. Libro del Éxodo, capítulo 15. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Atrás queda la esclavitud. Por delante, un desierto sin fin. 3 días de camino sin agua. Por fin aparece agua, pero es amarga, imposible de beber. El pueblo se queja, está al límite de sus fuerzas. Y entonces, a pocos días de aquella fuente amarga, llegan a un lugar llamado Elim. En Éxodo 15:27 se dice, sin más, allí había 12 manantiales de agua y 70 palmeras datileras, y el pueblo acampó junto al agua.
Piensa en esta escena. No hay una montaña ni un milagro espectacular. Solo un oasis, agua y palmeras. Un pueblo agotado por la travesía del desierto acampa precisamente donde crecen los dátiles. Recupera fuerzas y solo entonces sigue camino hacia el monte Sinaí. 12 manantiales, como las 12 tribus de Israel. 70 palmeras, como los 70 ancianos. Un lugar de descanso que parece hecho a medida para todo un pueblo. Jesús, que caminó por esa misma tierra más de 1000 años después, recorrió los mismos senderos junto a esos mismos palmerales de Jericó. Tú probablemente no tienes un desierto entre tu casa y el trabajo, pero tienes tu propia fuente amarga cada mañana. El subidón brusco de la cafeína, el bajón a media mañana, la segunda taza, el nerviosismo por la tarde. Tu Elim de hoy no está en el desierto, está en la estantería del supermercado de al lado de casa. Hay 3 niveles para empezar. El primero, hoy mismo. El segundo, un poco de tiempo en la cocina. El tercero te llevará meses, pero te conectará con esta historia de una forma mucho más profunda. Nivel 1. Busca dátiles de la variedad Medjool o de Gled Nur, sin azúcar añadido ni conservantes. En los ingredientes solo debería aparecer una palabra, dátiles. Cómete 2 o 3 en lugar del tentempié de media mañana, o justo cuando normalmente vas a por la segunda taza de café. Acompáñalos con un puñado de frutos secos. La proteína y la grasa ralentizan la absorción del azúcar y alargan la energía durante varias horas. Nivel 2. Prepara unas bolitas energéticas bíblicas. Pon en remojo 12 dátiles sin hueso en agua templada durante 10 minutos. Tritúralos en la batidora junto con un vaso de nueces o almendras, una cucharada de tahini, la pasta de sésamo que ya se preparaba en tiempos del Antiguo Testamento, y una pizca de canela. Forma bolitas con la masa y guárdalas en la nevera 1 hora. Tienes lista una fuente de energía para todo el día, sin ni un gramo de azúcar refinado y sin cafeína. Nivel 3. Coge un hueso de dátil, lávalo y déjalo en remojo 1 semana, cambiando el agua cada día. Luego plántalo en una maceta con tierra húmeda, a unos 3 centímetros de profundidad. La germinación puede tardar de 1 a 3 meses, la misma paciencia de la que habla el Salmo 92. En maceta y en el clima de España, el árbol no llegará a dar fruto. Para eso hace falta un clima cálido y años de crecimiento. Pero el simple hecho de ver germinar el hueso te recordará, cada vez que mires la maceta, que lo que parece muerto y olvidado puede volver a brotar, igual que ocurrió con el hueso hallado en Masada 2000 años después. No hace falta dar los 3 pasos a la vez. Cambia hoy una taza de café por un puñado de dátiles, y ya habrás hecho lo mismo que hacía la gente hace 3000 años, sin un solo anuncio de por medio. Jesús caminó por una tierra donde no existía el café. Su fuerza, la de sus discípulos, la de todo un pueblo que cruzó el desierto, se sostenía sobre el fruto sencillo de la palmera datilera, el mismo que crecía en el oasis de Elim y en los palmerales de la ciudad de las palmeras, Jericó. Potasio, magnesio, fibra, azúcar natural sin bajón después. Eso no es adormecer el cansancio, es combustible de verdad. El alimento nunca desapareció. Llevaba todo este tiempo esperando en la estantería. Solo faltaba recordar para qué estaba ahí.